muchísimo ruido ahorita. Padre Santo, Señor Dios eterno, venimos delante de tu presencia en esta mañana, Señor, esta tarde ya, Señor, rogando tu misericordia, rogando, Señor, que podamos entender tu palabra, Dios. Rogamos que tu Espíritu Santo, Señor, obre en los corazones de los oyentes, Señor, de que nos oye, que tú cambies corazones, Señor, que tú traigas luz a los ojos, Dios, que tú abras, Señor, los oídos a los que no te pueden oír, Señor, espiritualmente. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por el ministerio de la predicación, Señor. Tú lo has entregado a hombres débiles, Señor, para gloria y honra tuya, Señor. Porque tú eres glorificado, Señor, en usar a hombres débiles y pecadores, Señor, como nosotros. Glorifícate también en esta tarde una vez más, Señor, en la predicación de tu palabra. Edifica a tu pueblo, Señor. Convierte a los que aún están lejos de ti, Señor. Tráelos a ti, oh Dios. Y te rogamos, Señor, que tú uses tu palabra, que tú bendigas tu palabra en esta tarde, Señor. En Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Vamos a ir esta tarde, vamos a examinar y vamos a meditar en capítulo 14 del Evangelio de Juan, del verso 4 al 6. Versículo 4 al 6. Hace 8 días habíamos quedado en el versículo 3. Y dice en la palabra de Dios en Juan 14, 4 al 6. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podremos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En la enseñanza pasada habíamos examinado una de las promesas grandiosas que hay en las Escrituras, y es la promesa del cielo, la doctrina del cielo, lo que le espera al creyente y lo que Jesús ha prometido a todo creyente, a todo verdadero cristiano, lo que le espera a ellos cuando ellos mueran o cuando Jesús regrese. Y todo el capítulo 14, el tema principal, para que ustedes vayan entendiendo todo el capítulo 14 de Juan, son las palabras de consuelo de Jesús a sus discípulos. Es las palabras que Jesús les da a ellos de aliento, de ánimo, porque muy pronto les va a dejar y muy pronto Él no va a estar más con ellos. Físicamente no va a estar con ellos. Entonces ellos están muy tristes, están muy confundidos, no saben qué hacer, porque su ser amado, su maestro amado, aquella persona que ellos aman y han disfrutado por 3 años, se va a ir. Entonces, todo el contexto que vamos a examinar en estas semanas en adelante, del capítulo 14, se refiere a ese contexto. Jesús está dándole palabras de ánimo y de aliento y de consuelo a sus discípulos. Ahora, una vez habían unos turistas que querían ir al Amazonas, ¿no? Y estos turistas hacen un largo viaje para llegar al Amazonas y contratan a unos guías locales para que los lleve de excursión por toda esta selva. Entonces ellos se alistan con el hombre que los va a llevar, y ellos alistan sus machetes, sus botas, su ropa después de excursión y toda la cosa, y se alistan para entrar a la selva. Entonces ellos llegan a la selva, y lo primero que se encuentran es tremendo matorral. Y entonces el hombre que le está pagando al guía llega y le pregunta: bueno, ¿y por dónde es el camino? Porque yo veo que esto es puro matorral. Entonces el guía se voltea y le contesta: no hay camino. Por todo este lugar no hay camino. Yo soy el camino. Yo los voy a llevar por este lugar a donde vamos a llegar. ¿Sí? Entonces, de esta misma manera, Jesús, en lo que acabamos de leer, le habla a sus discípulos que Él es el camino mismo a Dios. En esta mañana vamos a examinar 3 aspectos de la identidad de Cristo. Vamos a ver qué es lo que Cristo dice de Él mismo, ¿sí? Mucha gente habla de Cristo y mucha gente opina acerca de Cristo. Los psicólogos hablan de Cristo, los filósofos hablan de Cristo, ellos tienen una opinión de Jesús. Los historiadores también hablan de Cristo. Los científicos también dicen y hablan de Cristo. En fin, todas las ramas de la ciencia y del conocimiento hablan de Cristo. Pero nada más nos importa a nosotros, no las opiniones de los hombres, sino qué es lo que las Escrituras nos dicen a nosotros de quién es Cristo, ¿sí? Y nosotros encontramos en la Biblia que hay 7 declaraciones del Señor cuando Él dice: yo soy. Él dice: yo soy la puerta. Él dice: yo soy el buen pastor. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida.
y otros yo soy más que hay en las Escrituras. En esta tarde vamos a enfocarnos en estos tres yo soy que Jesús le va a contestar a Tomás en esa pregunta que le hace al Señor Jesús. Y este yo soy es una de las declaraciones más hermosas que nosotros podemos encontrar en las Escrituras, como habíamos dicho hace 8 días. El capítulo 14, y esto es principio, tiene las declaraciones más esperanzadoras, más consoladoras que un discípulo de Jesús jamás podría escuchar de labios de su maestro. Entonces, hoy vamos a examinar estas tres declaraciones que Jesús dice de sí mismo. Y lo primero que vamos a ver es que Jesús es la guía segura al Padre. Jesús es la guía segura al Padre. Dice en el versículo 4, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Entonces Jesús está asegurándole a sus discípulos, aunque ellos no lo puedan entender completamente, que Él es el camino a Dios. Ellos no entendían la realidad de lo que iba a ocurrir con Jesús. Ellos no pueden entender a cabalidad todo lo que Jesús les había dicho. Entonces Él les dice a ellos que ellos ya conocen el camino. Entonces Tomás le contesta a él: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Entonces, ¿esto qué nos muestra? Muchas veces los cristianos, los creyentes, tienen cierto conocimiento de las cosas espirituales, pero a veces en su humildad ellos no saben realmente qué tanto es lo que ellos saben, ¿sí? Jesús les dijo a ellos que ellos sabían a dónde iban, ¿sí? Dicen: sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Y luego Él dice que no sabe a dónde va y tampoco sabe el camino. Pero Jesús les dice a ellos, les asegura a ellos que ellos le conocen tal cual y que ellos conocen el camino. O sea, en otras palabras, ellos conocen de una forma íntima y personal a Jesús mismo. Eso es lo que les está diciendo. En 3 años de ministerio, Jesús ha estado con ellos, ha comido con ellos, ha hablado con ellos, ha paseado con ellos, ha caminado con ellos. Y ellos sabían Jesús a dónde iba, se los acaba de decir del versículo 1 al 3. Y Jesús les dice el camino, que es el mismo. Entonces, a la pregunta que Tomás le hace, Jesús le contesta estas palabras que vamos a examinar en esta tarde. Ahora, lo primero que Jesús dice acá es: yo soy el camino. Jesús está diciendo aquí que Él es el camino exclusivo a Dios. No hay otros caminos para llegar a Dios. Ahora, no es que nosotros vamos al lado del camino, o vamos al lado de Jesús, o vamos detrás de Jesús, o vamos al lado derecho de Jesús, sino que Jesús dice que Él es el camino y es a través de Él que llegamos a Dios. Él mismo es el camino, Él mismo es la vía para ir a Dios. Ahora, cuando Adán y Eva cayeron en el huerto del Edén, en Génesis 3, 24, se nos dicen que Dios cerró el huerto del Edén. Dice Génesis 3, 24: echó pues fuera al hombre, Dios, y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Cuando Adán cayó en el huerto del Edén, las puertas del paraíso fueron cerradas y ya no hubo más acceso del hombre libremente a Dios. El ser humano ya no podía acercarse a Dios por sus propios medios. El pecado en el hombre hizo una separación entre un Dios santo y los seres humanos, que somos seres caídos y seres pecadores. Entonces, en esa situación fue que Dios se propuso enviar a su Hijo para que Él abriera el camino otra vez de vuelta a su presencia, ya que ningún hombre puede ir por más que se lo proponga, puede entrar al cielo por sus propios medios. De hecho, los seres humanos, en su propia rebeldía contra Dios, en su corazón caído, en su naturaleza caída, ellos no desean conocer a Dios, ellos no desean el cielo, ellos no quieren ellos no quieren encontrarse con Dios en el cielo. Entonces Dios, unilateralmente en amor, desea que los hombres vengan a Él, y Él ha hecho un plan para recibir toda la gloria en la salvación del hombre. Entonces, los hombres en este mundo, en general, viven pensando, y ustedes y yo, antes de ser cristianos pensábamos así, que nosotros conocemos el mejor camino directo para ir a Dios, ¿sí? El hombre, en su mente envanecida por el pecado, ha creado filosofías, ha creado religiones y ha creado sistemas morales, pensando que de esa manera él puede acercarse a Dios. ¿Cuántas personas nosotros escuchamos en el común de nuestra vida cotidiana y dicen: no, si yo me porto bien, si yo no le hago daño a nadie, si yo hago buenas obras, Dios me va a mí a perdonar, o Dios me va a mí a aceptar en el cielo, o yo soy de X o Y
religión y si yo cumplo estos requerimientos que esa religión me pide, yo puedo llegar a la presencia de Dios. Ellos dicen, el hombre caído, el hombre no regenerado piensa que hay muchos caminos para llegar a Dios, pero ninguno de estos caminos lleva realmente al Padre. Entonces Jesús les ha dicho a ellos, a los discípulos, que Él va a preparar un lugar para ellos y les ha asegurado que ese lugar es cierto, que ese lugar es real y que ese lugar es seguro para ellos, que sus nombres están en el libro de la vida y de allí nadie los podrá borrar una vez que estén ahí. Entonces, ¿cuál es la forma para llegar a este lugar? Que según lo que Jesús dice aquí también en el versículo 6, dice, nadie viene al Padre sino por mí. Solo a través de Cristo, solo Jesús es el camino al Padre, no hay otra manera para llegar allá. Jesús también dice en Juan, que todo aquel que no entra por la puerta, sino que entra por los lados, es ladrón y es salteador. Yo no sé si ustedes han leído el Progreso del Peregrino, y en el Progreso del Peregrino hay una parte en la historia que Cristiano está a punto de llegar a la ciudad celestial y él se encuentra con dos personajes, no recuerdo ahora el nombre de ellos, y él le pregunta a ellos, ¿y ustedes cómo llegaron a este lugar? Entonces dice, no, nosotros entramos por otro lugar al camino y pudimos entrar y estamos acá caminando contigo en este camino. Y entonces él dice, bueno, pero qué extraño porque yo a este camino entré y cuando entré se me entregó este rollo y solamente podremos entrar en la entrada de la ciudad celestial si tenemos este rollo en las manos. Entonces él dice, no importa, cuando lleguemos a ese lugar algo haremos y podremos entrar al cielo. Es algo así el ser humano no regenerado piensa que puede entrar al cielo. Él cree que puede entrar al camino de Dios, agradar a Dios en su manera, a su forma, y así Dios le tiene que dejar entrar. Dios te tiene que agradar, o Dios se va a agradar de lo que ellos hacen. Entonces Tomás le pregunta al Señor ¿cuál es el destino? Pero Jesús ya se los ha dicho, la morada del Padre. Así que Jesús les dice ahora que para ir a ese lugar ellos deben ir a través de sí mismo. Entonces en el cristianismo el camino no es un método, no es un concepto filosófico, no es una enseñanza en particular, o el camino tampoco es un lugar físico. En el cristianismo el camino es Cristo mismo. En el cristianismo el camino es una persona, ¿sí? A diferencia de los sistemas filosóficos. Para que los hombres vayan a Dios se necesita que Dios mismo sea el que los traiga y que Él mismo sea el camino. Los hombres para que vayan al cielo necesitan un camino por donde ir, y ese camino es Cristo y nada más que Cristo. Jesús dice en Juan 10:9, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Entonces Jesús asegura de Él mismo que Él es la puerta de entrada al cielo. ¿Y cuál es la promesa que Jesús da aquí? El que por mí entrare será salvo. Jesús da una certeza de salvación. Aquella persona que entra por Cristo tiene un lugar asegurado en el cielo y será salvo. Y yo sé que muchos cuestionan la seguridad de salvación. Algunos dicen, bueno, yo puedo ser salvo, pero esa salvación hay que cuidarla porque de pronto yo pierdo la salvación y me pierdo, y mejor dicho. No, Jesús aquí nos promete que el que entra por la puerta, el que entra por él será salvo, ¿sí? Isaías lo dice de otra manera, en Isaías 35:8. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. Ahora, mire esta parte del versículo 8 que me gusta mucho. El que anduviera en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. El que entra por la puerta, que es Cristo, el que entra por esta puerta, entra y tiene su salvación asegurada. Y el texto nos dice ahí, por torpe que sea esta persona, Cristo sostendrá a estos creyentes y ellos llegarán a su destino final, como vimos hace 8 días. Vemos que Jesús intercede por su pueblo para que ellos puedan alcanzar salvación, como lo dice Primera de Pedro. Entonces Jesús no es que nos apunta hacia la salvación, Él es la salvación. No es una doctrina la que nos salva, no es un sistema como tal el que nos salva, sino es la persona del Salvador que obra en los suyos. Jesús mismo, al ser el camino, sostendrá a los suyos, ¿sí? Ustedes, por ejemplo, se imaginan un puente colgadizo, ¿sí? Ustedes han visto, por ejemplo, las películas de Indiana Jones, ¿no? Y en las películas de Indiana Jones, que hay siempre Indiana Jones, tiene que pasar por puentes que son colgadizos. Estos puentes, aparte de dar la dirección hacia donde tiene que ir, el mismo puente está hecho de cierta manera que sostiene el peso de las personas que pasan por ahí. Entonces Cristo es el camino de esa misma manera. Jesús sostiene a los que caminan a través de este puente o a través de este camino.
Los que andan en este camino, aunque pasen adversidades, tribulaciones, pérdidas y luchas, no se extraviarán, porque Cristo mismo es el camino que los sostiene a ellos. Entonces, eso es nuestro primer aspecto, que Cristo es el camino. Ahora, Jesús, al ser el camino, Jesús nos revela el lugar hacia donde debemos ir hacia Dios. Como segundo aspecto, Jesús nos revela a Dios mismo. Al Jesús ser el camino, nos da a conocer quién es el Padre, ¿sí? Más adelante en este capítulo, Jesús nos va a decir que Él y el Padre son uno, y el que ha visto a Él, ha visto al Padre, dándonos a entender que Él es el que viene a mostrarnos al Padre, ¿sí? Más adelante, eso lo veremos dentro de 8 días, si Dios lo permite. Uno de sus discípulos, Felipe, le preguntará que nos muestre el Padre, y Jesús les dice, bueno, ¿cómo que le muestra el Padre? Yo estoy en el Padre, y el que me ve a mí, ve al Padre. Ahora, Jesús tiene una función única, diferente a los profetas del Antiguo Testamento. Y es que Jesús viene del mismo seno del Padre, viene de la misma comunión íntima del Padre, y solamente Jesús puede dar a conocer a quien Él quiera quién es Dios. Juan 1:18 nos lo dice: a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo, el que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Solo Cristo nos puede dar a conocer a Dios. Los hombres en cierta manera nos pueden mostrar quién es Dios, sus atributos y quién es Él de una manera parcial. Pero Cristo, al ser el unigénito Hijo de Dios, a estar en el seno del Padre, a estar al lado del Padre, Él nos da a conocer realmente quién es el Padre. Como también lo dice en Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, gracias a Cristo podemos saber quién es Dios, porque Él nos revela quién es el Padre. ¿Sí? Cuando decimos que Cristo nos revela quién es el Padre, estamos diciendo que Cristo nos muestra cuál es el carácter del Padre, cuáles son las palabras del Padre, cómo es la forma en que Dios piensa de los pecadores, cómo Dios trata con los pecadores y más cosas que nosotros vemos en los evangelios. Entonces, Jesús es el punto de encuentro entre Dios y los hombres, ¿sí? No nos podemos acercar a Dios con nuestro pecado. Necesitamos un intercesor, necesitamos uno que medie entre Dios y nosotros. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios justo y es un Dios santo, y es imposible acercarnos con nuestro pecado a la santidad de Dios. Moriríamos instantáneamente, ¿sí? Al ver su majestuosa gloria. Pero Jesús es el perfecto mediador, porque Jesús es 100% Dios y 100% hombre, sin estar mezclados ambos, ¿sí? Y solo a Jesús se le ha otorgado este sumo privilegio de dar salvación a los hombres. Solo en Él encontramos el camino verdadero a Dios, ¿sí? Su sangre nos abrió paso a Dios. Solamente somos aceptos delante de Dios a través de Él. Oramos a Dios a través de Él. Y oramos a Dios, y las bendiciones que recibimos vienen a través de Él, ¿sí? A través de su sangre recibimos redención. Dice Hebreos 9:24: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Jesús ora por nosotros, intercede por nosotros, muere por nosotros, nos redime a nosotros, para que nosotros podamos alcanzar la meta celestial. Para que los creyentes que están aquí no tengan una esperanza vana, una esperanza simple, sino que ellos puedan realmente ir a la morada del Padre. Jesús perdona pecados de su pueblo. Jesús es el abogado sin mancha delante del Padre, ¿sí? Jesús, ¿qué hace cuando muere en la cruz? Él abre el camino cerrado en Génesis por Adán y Eva, y Él nos da acceso al Padre por su muerte. Hebreos 10:19 dice lo siguiente: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo, mire que dice camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Pues Cristo abre el camino para que podamos ir a Dios. Solo Cristo ofrece este camino a aquellos que se acercan a Él. Ahora, ¿por qué es necesario un camino a Dios? El ser humano sin Cristo, el ser humano que no ha sido regenerado, el ser humano que vive en la vanidad de su mente, él necesita conocer el camino a Dios, porque el ser humano en su propia naturaleza está extraviado, ¿sí? Ustedes imagínense cuando una persona se pierde en un bosque de noche. La persona no sabe por dónde ir, la persona no sabe por dónde caminar, porque las tinieblas le tapan toda la visión. Así están los inconversos en este mundo, sin conocer el camino a Dios. Ellos están extraviados del mundo, están perdidos sin ese camino.
El camino hacia Dios no se encuentra en ninguna criatura. Ningún ser humano puede decir yo soy el camino. Solamente Cristo. En nada creado en que está en toda la creación, valga la redundancia, existe el camino. Sino el camino tiene que ser el mismo Creador. Entonces, cuando una persona piensa que él puede ir a Dios en su propia manera, esa persona está actuando de una forma engañada. La falsa religión de la autojusticia, la autogratificación, la negación de la justicia de Dios, lo que hacen muchos hombres, ¿no? Dicen, no, Dios cuando yo esté delante de Él me va a perdonar todos mis pecados, no importa, Dios es tan amoroso que en el día del juicio Él me va a perdonar. ¿Sí? Entonces es negar la justicia de Dios. Algunos dicen algunos apelan a la autojusticia. Bueno, Dios conoce mi corazón y Dios sabe que yo soy una persona con muy buenas intenciones y Dios así me va a dejar entrar al cielo. Pues todo eso son pensamientos del hombre inconverso, del hombre que no tiene una mente regenerada. O otro pensamiento que es muy común hoy en día es el universalismo. Unos apelan al amor de Dios y dicen, bueno, Dios al final no va a mirar religiones. Dios simplemente ama a todos los seres humanos en general y Dios va a dejar entrar a todo el mundo al cielo y ya, Dios no va a mandar a nadie al infierno porque Dios es un Dios de puro amor y Él no puede mandar a nadie al infierno. Pero todos esos, hermanos, son caminos que el hombre se ha inventado, que el hombre piensa y el hombre cree que así puede llegar a Dios. Pero ¿qué pasará el día del juicio? El día del juicio, muchos, demasiados, lastimosamente se darán cuenta allí muy tarde que ninguno de estos caminos les llevaban a Dios. Es más, sin ir muy lejos, el día de la muerte, el día en que ellos mueran, no esperar hasta el día del juicio, el día que ellos mueran, para ellos será demasiado tarde reconocer que solo Cristo era el camino a Dios. Ese día será muy tarde para aquellos que rechazaron el camino de Dios y se les predicó a Cristo, ellos no querían conocerle. El día de su muerte, cuando ellos abran sus ojos en la presencia de Dios, será para ellos demasiado tarde reconocer que Cristo era el único por el cual podían llegar a Dios. Ellos se darán cuenta muy tarde que sus obras buenas y sus intenciones nobles no eran suficientes para satisfacer el estándar de perfección de un Dios eternamente santo, que necesitaban de alguien perfecto que lograra llegar a ese estándar y poder justificarles a ellos y poder ir a Dios. Es por eso podemos decir nosotros, como tenemos acá en la pancarta de la iglesia, acá en el pendón, solo Cristo. ¿Por qué tenemos escrito solo Cristo? Porque creemos que solo Cristo es el camino a Dios. Entonces, ese es el primer aspecto cuando Jesús dice yo soy el camino. Segundo punto de nuestro sermón, Jesús es la verdad acerca del Padre. Jesús es el camino y después dice y la verdad. Cuando decimos que Jesús es la verdad del Padre, nos referimos a que Jesús nos muestra la verdad acerca de Dios. Ahora, ¿qué pasa con esto? Volvemos al mismo punto de la depravación del hombre. Los seres humanos, por la dureza de su corazón y por la necedad de su mente, ellos no conocen las verdades espirituales. Ustedes pueden conocer personas que tengan doctorados, que tengan postdoctorados, que tengan maestrías, que sean los más estudiosos, los más eruditos en lo que sea, pero cuando venimos a las verdades espirituales, ellos no conocen nada de eso. ¿Sí? Nosotros podemos descubrir verdades científicas, ¿sí? Algunas verdades sociales y demás verdades con respecto a la creación, pero verdades con respecto al Creador no las podemos conocer, porque eso solamente está dado en la revelación especial de Dios. Una persona, por más sabia que sea, una persona por más que estudie filosofía, nunca podrá conocer a Dios tal cual como Él es. Entonces, nosotros, aparte de un camino, necesitamos también la verdad de Dios, ¿sí? Todo pecador corre de la verdad de Dios, ¿sí? Eso nos lo dicen las Escrituras. En Juan dice que Dios trae su luz sobre las obras de los hombres y los hombres, en vez de ir a la luz, ellos rechazan la luz y aman las tinieblas. ¿Y cuál es la razón por la que ellos rechazan la luz y aman las tinieblas? Porque ellos, dice la Biblia, que la luz les muestra que sus obras son malas. ¿Qué pasa muchas veces cuando usted va a confrontar a una persona que hizo algo malo y que esa persona le miente a usted y que usted sabe que la persona hizo eso y usted confronta a esa persona y le dice que realmente lo que ella hizo fue tal y tal cosa? La persona lo va a negar hasta más no poder. Así es el pecador con respecto a la verdad de Dios. Por más que Dios le muestra la verdad al ser humano de su realidad espiritual, de la verdad y la pobreza y la inmundicia de su pecado, él quiere correr de Dios, él no quiere ir a Dios, ¿sí? Entonces Dios le muestra la realidad del pecado al hombre. Los pecadores huyen de Dios, ellos huyen de la verdad y no la quieren conocer porque la verdad les muestra que sus obras son malas, que no pueden agradar a Dios. A mí me pasó una vez así. Yo estaba en el colegio, yo compartí el evangelio con un compañero y el hombre había ido a todas las iglesias, había ido por ahí, él fue a los musulmanes, fue a los judíos, me contó que fue de todo.
Y cuando yo le decía que sus obras no pueden agradar a Dios, el hombre se puso furioso. ¿Cómo es que Dios no se puede agradar si es que vea todo el esfuerzo que he hecho por buscarle? ¿Cómo que Dios no me va a aceptar mis obras? Eso es ilógico. Y yo le dije, bueno, la Biblia dice eso. No, pero es que la Biblia es un libro más, como el Corán, como la Torá y que no sé qué. Bueno, y el hombre se puso furioso. Eso es lo que más enfurece al ser humano. Cuando usted le muestra la verdad de Dios y él se da cuenta que él no puede ir a Dios con sus propias obras. Ahora, ¿qué es lo más fuerte que usted le puede decir a una persona no cristiana? Que sus obras no son suficientes para llegar a Dios, que él no se podrá justificar delante de Dios y que toda la raíz de donde salen todas estas obras es su corazón que está lleno de maldad. Entonces todo aquel que esté buscando la verdad se encontrará tarde o temprano, cara a cara con Cristo. ¿Sí? Yo tuve la oportunidad de leer el testimonio del hermano José Grau, que murió la semana pasada, y en el testimonio de José Grau dice que José Grau era ateo, ¿sí? Y él leía muchos escritos de ateos, llegó a un punto en que llegó a ser agnóstico. Para los que saben qué es agnóstico, agnósticos son aquellas personas que reconocen que de pronto hay un ser superior, pero dicen que ese ser superior no puede ser conocido, no se puede conocer, ni a él le importa conocernos, existe ahí, pero ya. Entonces, José Grau llegó hasta ese punto, y él tenía un hambre de conocer la verdad, y en su testimonio dice que una vez él estaba en Barcelona, ponen unas mesas grandísimas con libros, y él era una persona muy lectora, y él llegó a un stand, a una de las mesas donde había un libro muy interesante, y él tomó este libro y se dio cuenta que era la Biblia, y comenzó a leerla, y desde ese momento Dios le abrió los ojos a este hermano, y él en ese momento que andaba buscando la verdad, se dio cuenta que había encontrado la verdad en Cristo. Ahora, la verdad no es algo, en el cristianismo la verdad es alguien. Toda verdadera piedad procede de la sabiduría divina. Si usted quiere vivir una vida santa, una vida realmente que agrada a Dios, la única manera de poder vivir una vida así es conociendo la verdad de Dios. ¿Qué dice 1 Corintios 1:21? Ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Cuando nosotros predicamos como hoy, la palabra de Dios es expuesta a los hombres, y los hombres pueden escuchar las verdades espirituales, y Dios en su misericordia abre el corazón de los hombres para que estos entiendan la verdad de Dios y puedan saber quiénes son ellos y puedan ir a Dios. Por eso es tan importante, hermanos, la predicación fiel de las Escrituras en las iglesias, hermanos. La exposición fiel siempre buscará exponer la verdad de Dios, y a través de esta los no creyentes, los no regenerados pueden conocer a Dios, y a través del conocimiento de Cristo aún los más sabios y eminentes de este mundo no saldrán de las tinieblas más densas en las que ellos se encuentran. No importa qué tantas filosofías una persona pueda conocer, no importa qué tanto del mundo pueda saber, y de las filosofías y de las formas de pensar, de todo lo que hay en el mundo, ninguna de estas cosas se compara con la sabiduría que hay en las Escrituras. El verdadero conocimiento de Dios se encuentra en Jesús mismo. Por eso la palabra de Dios dice en Juan 1:14 que Él es el Logos, el verbo, y que este verbo fue hecho carne, y este verbo habitó con nosotros, y vimos su gloria, lleno de gracia y de verdad. Solo este Logos puede mostrarnos al Padre tal cual como Él es. Por eso nosotros tenemos certeza que lo que Jesús dice aquí en los primeros tres versículos de Juan 14 es totalmente cierto. Cuando Él dice, si no fuera así, yo os lo hubiera dicho. Tenemos certeza que Cristo, cada palabra que Él ha dicho en las Escrituras es verdad. ¿Cómo sabemos nosotros que el cielo es verdad? Porque los hombres nos dicen que el cielo es verdad, porque los hombres escriben libros acerca del cielo y nos muestran supuestamente la realidad del cielo en revelaciones y visiones y X o Y. No, nosotros sabemos que el cielo es verdad porque Jesús ha dicho que el cielo es verdad, porque Él dice que el cielo es un lugar cierto. Por eso dice Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo, el que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Hebreos 1:1-2, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios habla a través de Cristo. Dios nos muestra su verdad a través de Cristo. Todo lo que conocemos de Dios nos ha sido mostrado por Cristo. La voluntad del Padre nos es mostrada por Cristo. El deseo del Padre es mostrado por Cristo. Todas las cosas que estaban ocultas, todos los misterios que estaban ocultos en el Antiguo Testamento, nos han sido mostradas en Cristo. Y Él es la máxima revelación de la gloria de Dios. Por eso podemos confiar en que todo lo que Jesús dice es cierto.
porque Él ha venido desde el mismo presencia de Dios y es el mayor profeta de todos. Toda la verdad de la Biblia apunta hacia Cristo y esta verdad nos santifica a medida que le conocemos más. Es una verdad, ahora la verdad de Dios es una verdad activa, no es una verdad simplemente intelectual. ¿Sí? No solo son conceptos sin vida. La verdad de Dios transforma las vidas con el fin último de conformarnos a aquel que es la verdad misma. Entonces, ese es el propósito de que Cristo es la verdad. Ahora, un segundo apartado es que la verdad nos lleva a Dios. No solamente que conocemos esta verdad y sabemos quién es Dios, sino que esta verdad nos lleva a Dios. Dice Mateo 11:27: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo aquí? Él le muestra a Cristo, perdón, Él muestra al Padre a quien Él quiera. Es un acto soberano de Cristo. Dice Jesús acá: solo el Hijo revela al Padre. Él es la verdad de Dios y Él es el único que tiene el derecho en toda la creación de revelar al Padre, porque Él ha estado en su presencia. Y Él lo mostrará a quien Él quiera hacerlo. Ahora, digámoslo así, lo más tremendo de este pasaje es que usted lee en el versículo 28, Jesús, después de decir esto, Él llama a todos para que vengan y crean en Él. Ahí en el versículo 28 de Mateo 11:28 lo dice, que Él llama a todos a los hombres a que vengan a Él. Es verdad que Cristo revela la verdad a quien Él quiera, pero Jesús también por otro lado le dice a los hombres que vengan a Él y crean en Él. Entonces, solo Jesús tiene el poder en todo el universo otorgado por el Padre para mostrar a Dios a quien Él quiera en su gracia soberana. Solo Él tiene la potestad de mostrar a Dios. Nadie puede obligar a Cristo para que revele a Dios a esta persona. Los hombres deben rogar a Cristo para poder venir y conocerle a Él. Ahora, ¿cuál es otra característica de esta verdad? La verdad nos hace libres. Dice Juan 8:32: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ahora, ¿cómo sabemos que esta verdad es una persona? Versículo 36: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Vemos aquí que Jesús mismo dice de sí mismo que Él es la verdad. Solo la verdad de Dios nos liberta. Solo la verdad de Dios tiene un efecto especial sobre los hombres pecadores. La verdad trae convicción de pecado. La verdad libra al pecador de seguir en el camino hacia su perdición. Entonces, lo que hace la verdad en nuestro contexto es que toma al pecador y lo pone en el camino que es Cristo. Vamos a ver que estas tres cosas se complementan una a la otra. La verdad trae convicción y trae al pecador del camino de perdición, del camino de destrucción, al camino de la vida eterna. Ahora, ¿por qué necesitamos la verdad también, hermanos? La verdad en el ser humano no existe en él. Nosotros somos espiritualmente ignorantes de las cosas celestiales, ¿sí? Somos por naturaleza amantes de la mentira y del engaño. Ustedes se dan cuenta, el hombre no regenerado ama mentir. ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes cuando no eran cristianos les era tan fácil mentir y engañar a otras personas? Entonces, eso nos muestra que la verdad no está en nosotros. La verdad está oculta a nosotros cuando nosotros no podemos ver. Nosotros vivimos en tinieblas lejos de Cristo. Por eso necesitamos la verdad de Dios para conocerle, ¿sí? No hay persona en la tierra que por intervención del Espíritu Santo pueda conocer las verdades espirituales. Primera de Corintios 2:14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Porque muchas personas no entienden lo que está en las Escrituras, no porque son eruditos teólogos, no, aún las cosas más simples. Es porque muchos de ellos no han nacido de nuevo y Dios no les ha dado aún la luz para poder entender aún las cosas más básicas de las Escrituras. Aún el entender realmente salvíficamente Jesús es el Señor conlleva tener un discernimiento espiritual. Por eso también dice en 2 Corintios 4:3-4: pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, el diablo, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Por eso, hermanos, ninguna persona puede por sus propios medios ir y conocer a Dios. Él necesita la intervención del Espíritu Santo, la gloria de Cristo que brille en sus ojos, para que Él pueda ver realmente la belleza de las Escrituras, la belleza de Cristo revelado en las Escrituras. ¿Por qué tantas personas, cuando se les habla del sacrificio de Cristo en la cruz, son tan indiferentes? Muchas veces pasa eso porque esas personas no han entendido realmente ¿qué realmente significa que Cristo haya muerto por nuestros pecados? Las personas a veces no entienden esto. Les habla uno del sacrificio. Sí, pues yo ya conozco eso, ya sé. No les causa emoción, no les causa admiración, no les causa nada. Y es porque aún no han tenido esa luz del Espíritu Santo en ellos. Y tercer aspecto, Jesús es la vida procedente
del Padre. Nosotros vemos que esos tres aspectos tienen que ver con el hombre no regenerado. Ahora, ¿por qué Jesús es la vida? Nosotros sabemos por las Escrituras que los hombres están muertos en sus delitos y pecados. Los hombres son insensibles a las cosas espirituales, como acabamos de ver. Están perdidos, están errando. Como decía un predicador que escuché, son como estrellas fugaces que están errando por todo el universo. Ellos no saben para dónde ir. Son insensibles, están errados, están separados de Dios por su pecado, y ese pecado les hace cada vez más ignorantes. Ellos son cadáveres ambulantes, son muertos espirituales. ¿Y qué es lo que necesita entonces el hombre no regenerado? Necesita la vida de Dios que le habilite a él para poder venir a Dios, al Dios mismo. La vida tampoco está en nosotros, la vida está fuera de nosotros. ¿Sí? Nosotros no podemos producir vida eterna, ni menos vida espiritual. Nosotros no podemos comprar la vida eterna, no podemos ganarnos la vida eterna, no podemos menos que merecer la vida eterna. Y necesitamos vida de una fuente externa a nosotros. Es como digamos, algo que nosotros entendemos que es ilógico, por ejemplo, el concepto de que algo se autocree. ¿Sí? Nada se puede dar vida a sí mismo. ¿Sí? Ninguna cosa en la creación, ninguna criatura puede crearse a sí mismo, porque requiere que haya existido antes para poderse crear. Entonces, por eso el ser humano no puede crear vida espiritual. No importa la religión que sea, no importa si es supersticioso, no importa si cree en ángeles, si cree en santos, si es la persona más religiosa, eso no es sinónimo de vida espiritual. Solo Dios da vida espiritual para poder venir a Él. Dice Efesios 2, 1, 2, en este pasaje que es de los pasajes más maravillosos que hay en la Biblia. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y más abajo en el versículo 4 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. No te puedes acercar a Dios si no tienes vida espiritual. Entonces vimos que el hombre necesita un camino para ir a Dios, una verdad que creer y una vida para poder acercarse a Él. Nosotros sabemos que en la regeneración al hombre se le son cambiados los deseos de su corazón, y el Dios que él antes aborrecía con todas sus fuerzas, por la obra misteriosa del Espíritu en su corazón, ahora ese hombre que era enemigo de Dios ama a Dios y quiere ir a Dios. Ese es el reflejo de la vida espiritual en el corazón de un ser humano. El Dios que él antes odiaba, ahora él desea tener comunión con Él. Entonces no importa si eres religioso, supersticioso, no importa qué religión seas, ninguna de estas cosas te da vida espiritual. Nada en este mundo, salvo Cristo, otorgan vida espiritual a los muertos espirituales. ¿Puedes pensar que tienes una vida espiritual? Esas cosas tienen apariencia de vida. ¿Sí? Algunas personas dicen: bueno, yo me metí a Alcohólicos Anónimos y bueno, ya cambié, ya dejé de tomar. Me metí a los drogadictos anónimos y ya dejé de consumir drogas, ya. Pero eso simplemente tiene una apariencia de vida. Solamente Cristo puede liberar a los hombres del pecado. Solamente Él puede hacerlo. Dice Jesús, Juan 10, 27: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerá jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Ahora, ¿quiénes son los únicos que tendrán vida eterna? Dice el texto: las ovejas de Cristo. Solo aquellos que son ovejas de Cristo tienen vida eterna. Nadie más en toda la creación tiene vida eterna, sino solamente aquellos que han venido a Cristo y han sido convertidos de cerdos que se revolcaban en su pecado en ovejas. Aquellos que han visto su necesidad de vida espiritual, aquellos que saben que por la gracia de Dios han visto su condición de pecado, ellos ven el camino de destrucción hacia donde van, gracias a la convicción que Dios da, y ellos vienen a Cristo. A ellos les es otorgada la vida eterna. Y quiero leer acá una cita de un predicador, y él dice de este pasaje lo siguiente: Cristo es la vida, es la acreditación del pecador para disfrutar de la vida eterna y el perdón.
Es la raíz de toda vida espiritual y la santidad del creyente. El que asegura la vida de resurrección del cristiano. El que cree en Cristo tiene vida eterna. El que permanece en Él, como pámpano que permanece en la vid, dará fruto abundante. El que crea en Él, aunque esté muerto, vivirá. Cristo es la raíz de toda vida espiritual y física. Así como los seres humanos no podemos crear vida, ningún ser humano puede crear, por más ciencia que tenga, un huevo y que del huevo salga un pollito, porque sabemos que eso proviene de Dios, porque Dios ha creado y ha hecho los animales de esa manera, y ningún ser humano puede crear vida. Tampoco puede crear vida espiritual. Ningún hombre, por su libre albedrío, por su propia decisión, va a querer cambiar su pecado por venir a Dios. Ninguno. Ellos necesitan la intervención de Dios. Dice, ahora, ¿en qué consiste esta vida eterna? Juan 17:3 es el pasaje más claro acerca de la vida eterna. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Qué consiste tener entonces vida eterna? Jesús nos dice que es conocerle a Él, saber quién es Él, estar en Él, conocerle cada vez más a Él. Entonces vemos aquí que no podemos separar vida eterna de la persona de Cristo. Hay personas que dicen, bueno, yo puedo tener vida eterna sin estar realmente en Cristo. Yo puedo tener un camino a Dios sin estar unido a Cristo. Cristo realmente no es necesario. Pero nosotros vemos en este pasaje que Cristo y vida eterna están unidos en una unión inseparable. En Él está la vida eterna, dice 1 Juan 5:11. Este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida eterna está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Así de claro es el apóstol Juan. Cristo y la vida eterna están unidos. La vida eterna no se refiere a una cuestión de tiempo. No es algo cuantitativo, sino es una cuestión cualitativa. Es la calidad que nosotros tenemos. Alguien define la vida eterna en estos términos. Es la clase más alta de vida espiritual y moral, independientemente del tiempo, la cual Dios capacita al creyente a compartir relación con Jesús. Es la calidad de vida en Dios más que la cantidad de años que alguien pueda vivir. Es esta relación con Cristo, es lo que hace que la vida de las personas sea vida eterna, el tener comunión con Él. Entonces, para concluir nuestro sermón, voy a decir algunas cosas como conclusión. Lo primero que podemos concluir de todos estos pasajes, de estas tres cosas que vemos en este pasaje, la primera es que a todo hombre regenerado se le da una vida espiritual para que pueda creer la verdad de Dios y ande por el camino que es Cristo. La vida espiritual lo hace apto para habitar el cielo, las verdades espirituales lo guían al cielo, y el camino es quien lo lleva allá mismo a Dios. Entonces aquellos, lo repito, la vida espiritual, el hombre regenerado recibe una vida espiritual que lo hace apto para habitar el cielo, verdades espirituales que lo guían a este cielo, y el camino mismo que lo lleva al cielo, que es Cristo mismo. Aquellos que tienen la vida espiritual, la verdad de Dios, y andan en el camino, llegarán allá sí o sí. Ya lo vimos hace 8 días. Jesús asegura que este camino lo llevará al Padre. Dice otro comentarista, dice Hendrickson, el camino conduce a Dios, la verdad libera a los hombres, y la vida produce comunión con Dios. Sí, para hacerlo más sencillo, el camino conduce a Dios, la verdad libera a los hombres, y la vida produce comunión. Sin este camino no hay ida. Sin la verdad no hay conocimiento de este camino. Y sin la vida no hay vivencia en este camino. Y en un poema que encontré muy bonito dice, yo soy el camino que debes seguir, y la verdad que debes creer, la vida que debes esperar. Yo soy el camino inviolable, la verdad infalible, la vida sin fin. Yo soy el camino más recto, la verdad soberana y la verdadera vida. La vida bendecida, la vida increada. Entonces vemos, hermanos, que estas tres cosas son indispensables para llegar a Dios. Nadie puede ir a Dios sin Cristo, nadie puede ir a Cristo si no tiene la verdad espiritual, y nadie puede ir a Dios, conocer a Dios, si no tiene una vida espiritual.
Muchas personas dicen que los seguidores de Cristo solo tienen una mente cerrada con respecto a ir al cielo, ¿no? Porque ellos aseguran que si no creen como ellos creen, eso es el argumento que más usan contra nosotros, si no creemos como creemos en el Dios cristiano, entonces nos iremos al infierno. Y para ellos parece que eso es algo de muy poca tolerancia o algo intolerante, o les parece que eso es algo ridículo y absurdo. Ahora, esto no es algo que nosotros digamos, hermano, sino vemos que en este pasaje el mismo Dios dice que aparte de Él no hay camino al cielo. No es una invención de los discípulos de Jesús. Es el mismo Cristo con sus palabras que dice que nadie puede ir a Él. Nadie. No importa su condición social, no importa la condición religiosa, económica, cultural. Nadie puede acercarse a Dios si no es a través de Cristo. No importa si es un niño, no importa si es un viejo, no importa si es un rico o es un pobre, no importa si es negro, blanco, asiático, el que sea, hermanos. Solamente a través de Cristo podemos ir al Padre. Solamente a través de Él. Ahora, un último aspecto de esto, una última conclusión, es que Jesús dice acá en el versículo 6, nadie viene al Padre sino por mí. Es cierto que todos los hombres irán al Padre en el día del juicio, pero para los que Dios es Padre, solamente para los creyentes. Ahí va a haber una gran diferencia en el día del juicio. Para los que fueron salvos, ellos verán a Dios como Padre, pero para los que rechazaron a Cristo, Él será su juez implacable. El texto no dice, y nadie puede ir al juez si no es por mí. Dice, nadie irá al Padre si no es por mí. O sea, solamente los creyentes pueden ver a Dios como un Padre. Qué gran bendición para los creyentes que se acercan a Él como su Padre. No hay juicio de condenación, sino ellos el día del juicio recibirán galardón, recibirán recompensa que les aguardaba desde antes de que el mundo fuese hecho. Los creyentes no tendrán temor de ir delante de Dios porque tienen la confianza de que Él es su Padre. De que ellos experimentaron la vida de Dios en esta vida, conocieron la verdad y anduvieron el camino. Por otro lado, los que rehusaron venir a Cristo tendrán que afrontar a Dios, a sí mismo, a Él mismo, por sí mismos, afrontar la justicia de Dios. Y para ellos, Dios no es Padre, para ellos Dios es un juez. Y allí en este lugar, el día del juicio, no habrá misericordia, sino que se aplicará todo el peso de la ley de Dios y el veredicto final será culpable. Toda la misericordia que se le mostró a los inconversos en esta vida será toda la misericordia que un pecador jamás podrá experimentar. Por eso dice Jonathan Edwards que este mundo para el inconverso es lo más cerca que le estará del cielo, y para el creyente este mundo es lo más cerca que le estará del infierno jamás. Y en aquel día no habrá misericordia para el que no vino a Cristo. Dice Israel, un cristiano firme y bien instruido es el que recurre a Cristo diariamente como el camino, el que cree en Cristo diariamente como la verdad, el que vive por Cristo diariamente como la vida. Y quiero hacerte unas preguntas para terminar. La primera es, ¿tienes convicción real de que no te puedes acercar a Dios a menos que sea a través de Cristo? No solo en una concepción mental. ¿Tú crees en tu corazón que no te puedes acercar a Dios a menos que sea a través de la obra de Cristo en la cruz? ¿Estás convencido de eso? ¿Es tu esperanza? ¿Es tu única esperanza que tienes para ir a Dios? ¿Saber que es a través de Él, únicamente a través de Él? Segunda pregunta es, ¿estás consciente de que solo el Cristo de la Biblia asegura tu aceptación delante de Dios? No son tus obras, no es tu desempeño, no es lo que tú hiciste, sino es el Cristo de la Biblia, el que asegura que tú seas acepto delante del Padre. Él dice, nadie puede ir al Padre si no es por mí. Él nos hace aceptos delante de Dios. ¿Estás consciente de que solamente el Cristo de la Biblia es el que nos da aceptación? Si tú niegas al Cristo de la Biblia, estás negando la salvación. Si tú crees otro Cristo que no es el de la Escritura, no es el Cristo que te asegura aceptación delante de Dios. Y la última pregunta es Jesús tu camino, tu verdad y tu vida ahora? ¿Es Jesús el camino por el que tú estás caminando? ¿Él es la verdad que tú crees en las Escrituras? ¿Y Él es la vida eterna que tú dices poseer en verdad? ¿Es Jesús eso para ti? ¿Tu camino, tu verdad y tu vida de una forma real? ¿O simplemente lo dices de boca? Vamos a orar.